3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estáis? Bien, Renzo, todo bien por acá desde San Antonio. ¿Y tú? ¿Qué tal? San Antonio, no Texas, San Antonio, Chile, No, ¿no? San Antonio, Chile, quinta región, digamos. De región. Yo Sí, estoy acá capeando el el, coronavirus. el coronavirus, sí. Bueno, Exactamente. te quiero dar la bienvenida a Tu Music Life, el canal de YouTube. Muchas Tú eres gracias. el primero, El el primero. primero. Así Wow, que muchas gracias. importante. De Gracias, acá gracias. en 10 años más vamos a hacer una edición aniversario. Vamos a ver cómo hemos cambiado. Espero estar en esa edición. Obvio, obvio, sí, de eso se trata. Y Me parece. bueno, la idea era juntarme contigo personalmente. No sé si hubiera Claro. dado para ir a San Antonio, pero justo coincido con esta cuestión del coronavirus. Y bueno, ahora estamos en cuarentena. Acaban de decir, no sé si supiste, cuarentena mundial, pidió la Organización Mundial de la Salud, así que Ya, no, esa no la perdí. Vi hasta lo de la mañana nomás. acá estaba emergencia en la mañana y ahora hace 5 minutos pidieron cuarentena mundial. Lo Wow. cual funciona para mí porque yo pensaba, o sea, estoy vendiendo mi auto para comprar equipos para este canal, pero eh, nada, en línea sale mucho más barato, así que aprovechar y no quería perder más tiempo. Y bueno, como te conté cuando te llamé, la idea, mira, de este canal es contestar preguntas, es ayudar a músicos independientes, músicos semiprofesionales, o quizás que ya están empezando no voy a decir carrera, pero a montar su máquina profesional, por así decirlo, Claro. a cortar la curva de aprendizaje y si cometen algún error, no retroceder tanto. Quiero conversar contigo sobre tus experiencias, las cosas que has aprendido, los errores que has cometido, cómo es la vida de un músico independiente en Chile. Obviamente después la idea de esto es que salga a Latam. Y yo te ubiqué porque nosotros somos amigos en Facebook, te cuento por qué, Sí. porque hace un tiempo estaba buscando batero para mi banda y te encontré y te agregué. Y ahí me Ah, saliste tú perfecto. en una entrevista que diste a una revista. Sí, sí. Fue una entrevista que hice hace poco para Rock to Rock, una magazine online de Santiago, claro. Claro, y hablaba justamente de cómo esto de ser músico independiente, pero no de la música, sino digamos, de cómo es el trabajo de ser músico. Sí, Y de eso quería hablar contigo. Y, bueno, y me pareció que dijiste algo súper interesante, que fue como, antes los músicos eran independientes, o sea, los músicos independientes, perdón, eran los músicos que ningún sello pescaba, pero ahora los claro, músicos independientes son los músicos autogestionados. sí, sí. O sea, antes, en el fondo, el músico independiente, como dije ahí en esa nota, era el músico que en algún momento intentó darle el palo al gato, que tal vez no se lo dio, que ningún sello a lo mejor tomó en cuenta, y que tuvo que hacer carrera por sí mismo en el fondo. Y en cambio actualmente todos somos independientes hasta cierto punto. Yo creo que podríamos hablar de músicos entre comillas no independientes cuando ya estamos al nivel de los músicos que se presentan en festivales como Lollapalooza, siendo un cabeza de cartel de Lollapalooza. No todos, Ujú. porque yo creo que de Lollapalooza el 80-90% siguen siendo músicos independientes, que gestionan la fecha del fin de semana que viene, que manejan ellos mismos sus redes sociales, que muchas veces tienen un equipo no tan grande de personas que lo apoya, que si bien puede ser un equipo remunerado en el fondo, pero es un equipo reducido y que obedece en el fondo la propia gestión de la banda. No muchas veces a un sello que está encima tuyo que te dice la música, tu música la vamos a orientar de esta manera, tienes que vestirse de esta manera, tu show va a ser tus músicos van a ser y tú dedícate a cantar. Ujú. Eso en Chile yo creo que prácticamente no pasa. eh, y yo creo que el último gran producto en ese sentido, o algo así como una Band Boy, fue en Chile, no sé, Stereo 3, No, no, Supernova, sí. ¿cachai? Sí, Estamos hablando de hace harto años atrás, ya por lo menos unos 15. 20 años,
No, más, 15, 20 años, claro. sí. Sí. Así que ha cambiado mucho el panorama de hace 20 años a la fecha. Mucho. Oye, cuéntanos un poco de cómo es hace cuánto tiempo estás metido en esto, cómo fue que empezaste, cómo ha sido digamos, el camino hasta llegar hasta el día de hoy. Hasta ahora, chuta. Ha sido un camino largo y no exento de, o sea, muchos errores, más de los que tal vez yo quisiera, pero que, bueno, si no fuese por esos errores no estaríamos hablando ahora tampoco, por Claro, ejemplo. Así que finalmente, los errores son parte del proceso. Y eso es súper importante y en mi rol como profe es algo que siempre, por ejemplo, le recalco a mis alumnos desde el día uno, ¿cachai? Eso, bueno, hablando de eso en particular. Ahora, respecto a la pregunta, a ver, yo empecé a tocar batería el año 2000, enero del año 2000, 20 de enero del año 2000, de hecho, eh, sin haberme sentado nunca entre una batería. Pasó que en mi colegio, en el fondo, todos estaban tocando instrumentos, segundo medio, y habían guitarristas, bajistas, otros que cantaban, uno que otro que tocaba teclado, por ejemplo, y no había ningún baterista. Y yo, como que, ya quiero tocar batería, de la nada. Igual hace algunos años como que ya obviamente estaba empezando a escuchar más música, a mí me gusta el metal, ya quiero tocar, quiero ser como la Ulrich. Y empecé, pucha, si me pueden comprar una batería, y por suerte me pudieron comprar una batería. Ahí, claro, estuve tocando, digamos, 3 años, segundo, tercero, cuarto medio, de manera autodidacta, por el colegio, llegar a la casa, escuchar música, tratar de sacar las canciones. Me grababa en cassette, de hecho, así como para poder ir viendo avances o alguna cosa. Y después de eso, bueno, estudié en la Escuela de Buena Música, me titulé ahí. Eh, Ahí también estuve con algunas bandas, grabé algunas cosas. En el periodo igual que estudié no toqué tanto, toqué mucho menos de lo que debiera haber tocado, por ejemplo. Ahí ya es un error. Ahora, claro, los motivos, en el fondo, por los que no toqué tanto, puta, muchos factores que en realidad eso ya da para alargarse y para ir para otro lado. Después de eso, bueno, salí ahí, estudié particular un par de años más con Ricardo Ruiz en Santiago, en batería. Después de eso, bueno, entre eso en realidad, hice un diplomado en gestión cultural en la Chile perfecto. también. Y bueno, entre paréntesis, entre el 2011 y el 2013 me lesioné una rodilla, la rodilla derecha, por lo tanto estuve casi un año y medio sin tocar, tocaba con suerte una vez al mes, y justo se dio también que ¿Qué pasó? pasó que, a ver, yo el 2010 de Santiago volví a San Antonio, hubo un cambio de casa con mi familia, todavía vivía con ellos, y empecé a trabajar, necesitaba plata, empecé a trabajar como administrador de un condominio, algo que no tenía ninguna relación con lo mío. Sí. Justo también se dio que un par de bandas con las que yo había estado terminaron, no muriendo, pero terminé yo saliéndome de ellas. Tampoco estaba como haciendo clase activamente, por lo tanto me desconecté un poco de la música. Y yo dije, ya, bueno, voy a trabajar acá un año, eh, junto plata, vuelvo a lo mío. Todo ese año 2011 que partí trabajando ahí, claro, tomé clase en Santiago y en paralelo a eso, una carga tanto de ejercicio, de gimnasio y estudio, me lesioné la rodilla. Y ahí estuve parado de finales del 2011 hasta mediados del 2013. Y finalmente, puta, como estaba mal de la rodilla, dije, ya, bueno, seguiremos trabajando en esto y juntaré más plata. ¿Cachai? Y seguí Oye, trabajando en ese condominio hasta el diciembre del 2013 trabajé. volviendo un poco atrás cuando decidiste estudiar batería, ¿Sí? nunca se te pasó por la cabeza, estoy haciendo una apuesta así como súper arriesgada, en el fondo, estudiar música. A nadie lo No, obliga claro, a estudiar música. claro. Yo creo que no lo dimensioné. Y yo creo que tampoco dimensioné lo que implicaba el estudiar esa carrera. Lo que implicaba no tanto en términos económicos, sino el esfuerzo que implica el poder levantar una carrera siendo músico. Yo creo que no tenía idea.
Cero, po, cero, porque además uno sueña con ser rockstar, ¿cachai? Con que va a Claro. tener una banda y que le va a ir bien y que va a vivir de eso. Y por otro lado, en el lugar donde estudié, tampoco me hicieron ver la realidad como tal vez yo ahora sí trato de que los demás la vean, ¿cachai? Eh, que el medio es súper duro en el fondo. Duro en qué sentido? Hablemos de la realidad. O sea, El, todos tenemos una idea de lo duro que es, pero por ejemplo, yo, bueno, yo toco en una banda y yo tengo otro trabajo. Yo no paro la olla claro, con la banda, ¿cachai? claro, Y estoy haciendo este proyecto por una forma de estar vinculado a la música, combinando otras cosas que yo he aprendido a hacer. claro. Pero muy distinto de estar dedicado 100%. Sí, pues, Entonces todo el mundo dice, ¿cachai? No, es súper duro esto de la música, ya, pero duro ¿cómo? ¿Cachai? es complejo porque, o sea, por un lado es algo que te gusta mucho, que te llena, que te apasiona y que estáis todo el día en eso en el fondo. O sea, yo me levanto y me acuesto pensando en proyectos que podría armar, en cosas que me gustaría tocar, videos que me gustaría grabar, por ejemplo. Eh, pero después, chucha, tengo que pagar internet, man. Eh, y no puedo estar todo el mes, ¿cachai? ¿Puede estar el mes Intentando, sin internet? intentando grabar cosas, no puedo estar sin internet todo el mes tampoco. Y ahí es donde viene como ese golpe en el fondo que te dice, chuta, ya, tú tenías esta carrera, pero ¿cómo la rentabilizáis en el fondo? ¿Qué, qué Y cocha? ahí, ¿Qué cocha? sí. Dale, de ahí te pregunto. No, no, dale, porque a lo mejor tu pregunta me puede servir para Porque ya, estaba ahí, estamos hablando 2000, ¿cuándo fue que te cagaste la 2011. 2011? Lo de la rodilla, claro, fines del 2011. Ahí ya venía ahí con esta cuestión así como de la realidad que esto es, ¿cachai? Esto es lo que yo elegí. Sí, Ya, perfecto. Y sí, salís de ahí y tú acabas de decir cómo rentabilizáis esta cuestión. Lo claro. interesante de ser músico ahora es que para ganar plata con la música en el fondo, no necesariamente tenéis que ser, no es necesariamente la parte artística. De hecho, yo diría que la No, parte artística es la que menos plata te da. Y sí, siempre ha estado, digamos, el tema de las clases. Pero ahora hay otras plataformas, otras herramientas que han abierto, digamos, canales de ingreso para músicos que antes no existían. exactamente. Sí, Yo me metí a tu sitio web, que es súper pro, me encantó. bacán. Sé que tienes un Instagram, bueno, redes sociales, toda esa cuestión que son como Sí, pues, cosas sí. bastante estándar, digamos que Hay todas las que hay que tener. que hay que tener. Claro, Sí. entonces, cuéntame un poco de qué hay estado haciendo como para transformar esto como en el fondo de una empresa. Y, Tal cual, y tal producto. cual. A ver, bueno, me voy a tomar de ese mismo año en el fondo. Ajá. 2013 me ofrecen tocar en una banda en Santiago. Yo con mi rodilla a mal traer todavía, dije, Y ya eso, bueno, eso intentémoslo. te cagaba para hacer de bombo y conectar. Exactamente, o sea, tocar doble pedal mucho rato me dolía, todavía no estaba al 100% recuperado porque tampoco yo le había puesto tanto color porque no tenía la motivación en el fondo. Hasta que llegó la motivación y, claro, probé una banda de Santiago y finalmente me terminé demorando mucho en sacar los temas. Y yo dije, ya, chuta, sabes que yo llego hasta diciembre en esta pega y el próximo año vuelvo a lo mío como sea. Eh, igual había juntado algo de lucas en esta pega, me compré otra batería así para darme ánimos también, ¿cachai? Y eso de repente, o sea, para uno como músico, el comprarse instrumentos es bacán. Eh, Dicho tienen sea, eso en el fondo. yo no sé cómo los músicos tienen tantas cosas, son tan caras y somos los que menos ganan plata. Las cosas, Siempre hay plata para comprarse equipo, instrumentos, las cosas de la vida. Y sobre todo. bueno, Sí. claro, finalmente no pasó nada con esa banda. Por ahí en febrero me dijeron, chuta, ¿sabéis que encontramos otro loco que ya se aprendió los temas? Muchas gracias. Y justo, mira, las coincidencias, yo estaba en San Antonio, mi mamá tiene una tienda, esto fue en noviembre del 2013, Ujú. eh,
y un compadre me dice, oye, ¿sabéis qué? Me dijeron que tú tocáis baterías. Un compadre que yo no tenía idea quién era. Y me ofreció una pega, ¿cachai? Tocando en un local, una pega que iba a salir para el verano 2014 en el fondo. Ujú. Y que era un local donde yo había tocado antes el 2010. ¿Cachai? Y yo dije, ya, pues será, es una señal de que tengo que volver a lo mío en el fondo. Y bueno, el 2014 volví a tomar clases con el profe Santiago, ya enfocado a otras cosas, y además paralelo ahí hice el diplomado en la Chile. Pues empecé a hacer clases de batería, aparecieron un par de bandas también con las que empecé a tocar. 2015 empecé a trabajar como coordinador académico de una orquesta juvenil acá en Santo Domingo, Ujú. una orquesta sinfónica, Ujú. y ahí me mantuve hasta fines del 2017. Aparte también fui coordinador académico de otra orquesta de cuerdas, pero para las zonas rurales de Santo Domingo, que de hecho, según la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, la FOGI, es digamos, es la primera orquesta rural que hay en el país, en el fondo. Y rural se refiere sobre todo, no que sea principalmente conformada por niños de zonas rurales, sino porque los profesores se trasladan a hacer clases de ese sector. Ujú. Y bueno, ese proyecto también duró como un año y medio y finalmente yo terminé saliendo esas dos pegas, dejando esas dos pegas a finales del 2017. Y ahí 2018, claro, obviamente pasé de tener sueldo estable con esos dos trabajos en el fondo a no tener sueldo. Y chuta, y ahí fue como ya, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Fue una conversación que tuve que tener conmigo, digamos. Eh, ¿Qué estudiaste? Yo estudié batería. ¿Y qué instrumento tocáis? Toco batería. ¿Y qué es lo que, según tú, mejor así? Tocar batería. Ya. Entonces lo que tenéis que hacer, pues, weón. ¿Cachai? Fue como, No tuve que tenía otro. tomar esa, tuve que tomar esa decisión en el fondo. Ya, o me tiro de cabeza o no hago nada. ¿Cachai? Claro, de repente tengo amigos a los que ese camino se les dio un poco más fácil, Ujú. a otros a los que finalmente nunca se les dio, y yo, en el fondo, la tuve ¿Por que qué buscar. ¿Cachai? nunca se los dio? Porque ese es como, diría yo, es como el gran temor que frena a la gente que le gusta el arte y la música, que todos conocemos a alguien que era muy bueno y que le Mm, gustaba mucho, pero nunca se le dio. Y por lo general, por lo que yo he visto, tampoco he visto tanto, pero por los casos que yo he visto son los más irresponsables, son los que menos estudian, eh, los menos enfocados, ¿cachai? Entonces quizás no es tan cierto que la música sea tan riesgosa si uno se tira de cabeza en el fondo. Porque en el fondo tú estás viviendo la música, tú estás viviendo la música, ¿cachai? Así varias cosas, pero todas relacionadas con la música, por lo tanto eh, tú vives de la música. claro, claro. Respondiendo a eso, yo creo que los que no pudieron hacerla fue porque, si bien, como, tal como dices tú, pudieron ser muy talentosos, tocar muy bien, pero si no llegáis al ensayo a la hora, no te aprendí el tema, dejáis al alumno pagando, a lo mejor, entre comillas, bueno, eso es algo que uno también tiene que hacer como músico independiente. Actualmente, si no sabes venderte o no sabes ofrecer tu producto en redes, por ejemplo, eh, eso te invisibiliza en el fondo. ¿No? ¿Cachai? Y algo que también a gran parte de los músicos de repente les cuesta entender, ¿cachai? Y tratan de seguir con que no, si el underground y si yo toco bien va a venir alguien y me va a descubrir. No, ya no, no. Eso ya es muy difícil a no ser de que ya sea alguien demasiado bueno, ¿cachai? Pero aún así, si tú eres demasiado bueno en algo, por ejemplo, y empezar a subir videos tocando o enseñando algo y son buenos tus videos y todo, ese contenido en el fondo se va a replicar porque a la gente le gustó y porque la gente lo compartió o porque habló de ti. Pero son muchos los que te ayudaron a crecer en el fondo. Ya no es No. uno, ellos o una institución que te acoja en el fondo y que te tire para arriba,
Por lo tanto, el valor de tener una comunidad de gente con la que uno pueda estar generalmente intercambiando opiniones o entregando información es súper valioso de construir en el fondo. Ahí tú dijiste dos cosas clave. Dijiste el tema en las redes sociales, que te quiero preguntar, Mm. ¿cómo aprendiste tú a gestionar redes sociales? Porque es un tema súper estratégico y no es cosa de simplemente subir videos o postear. Hay como toda una No, ciencia detrás. Y es sí, mucha pega, que a mí me da mucha paja hacerla y no la no, sí, hago. Y, y lo otro hablaste de la red, de la importancia de las redes, que eso nadie mm, te habla en la escuela de música y yo creo no, que es probablemente el activo más grande que uno puede tener como músico. Y no solamente en la música, en cualquier otra cosa que sí, claro, sí. uno haga, las redes de contacto. El saber formar relaciones, en ser, y no solamente eso, sino que ser simpático con la gente que uno trabaja. Es básicamente eso, en el fondo ser empático, simpático y saber que si bien tú puedes desarrollar tu pega solo, nunca la debes hacer solo. Va por ahí la cosa también. Y lo que yo igual aprendí con el tiempo, por ejemplo, y viendo muchos otros casos, sobre todo afuera, que siendo músico, por ejemplo, hay muchos músicos, aunque yo creo que son los menos, o los que ya tienen de cierta edad para arriba, que a lo mejor tienen un pensamiento distinto al que puede tener uno, o siempre, o cuando yo entré a estudiar por lo menos, yo tenía también la creencia de que para yo ser músico tenía que tocar en una banda, y esa banda la tenía que ir bien, por lo tanto a mí me iba a ir bien. Y no necesariamente así. O sea, ahora hay muchos músicos que han pasado de tocar en su pieza a cantar con Journey. Un caso, Argentina. Pineda, el Di Anzalone, creo que se llama, el baterista de Dragon Force, por ejemplo, también. Él subía videos de Dragon Force tocando las canciones, hasta que un día le mandaron un mensaje: oye, flaco, ¿sabes que el batero se nos va? Ven para acá. Y toca Hay un, con Dragon Force, hay ¿cachai? un chileno que toca creo que es con Deep Purple. Con. No, a ver, Deep ¿Cómo se Purple, llama ese sí, chileno? el Romero, se me olvidó el nombre. Romero, no me Sí, acuerdo cómo se llama. Ronnie Romero. Ronnie Romero. Ronnie Ron- Romero, sí, sí. A él también, pues lo buscaron, claro, tenía una banda en España, y de ahí, venga para acá, se lo llevaron para Inglaterra. ¿Y tú cómo estáis abordando el tema de las redes sociales? ¿Cómo tenéis como una Sí, estrategia? ¿Planificáis las a ver, cosas que queréis subir? ¿Y qué resultados hay obtenido? sí, pues. A ver, yo, en cuanto a redes sociales, obviamente, por mi edad, yo tengo 35, partí con Messenger en el colegio, por ejemplo, que había en ese tiempo. Fotolog nunca tuve, no me interesó. Y después, por ahí el 2010, claro, empecé a usar Twitter. Pero ahí en esos años en realidad le daba un uso más de información, diversión, un uso personal. Yo creo que el tema de las redes me lo empecé a tomar un poco más en serio justamente cuando estuve trabajando en ese condominio, entre el 2012 y el 2014, porque en esa época creé un emprendimiento, ¿cachai? Donde vendía accesorios para celulares a través Ya, de internet. ya buena. Y ahí en el fondo creé una página en Facebook, ¿cachai? Un fanpage, antes de siquiera tener un fanpage mío como músico en el fondo. Y ahí empecé a cachar que, no sé, pues, las publicidades, cómo eran las publicidades pagadas, qué tal funcionaban, qué no funcionaba. eh, y así pues, le empecé un poco a sacar el rollo de eso. Y después con los años, cuando ya volví en el fondo a tener una banda más formal, digamos 2015, ahí con los chiquillos de esa banda que se llama Bluff, bueno, se llamaba esa banda, ya no existe, eh, ahí empezamos un poco con el tema estratégico en cuanto a los posteos. Empezamos a averiguar, a leer, a saber un poco de métrica, de qué día debemos subir el video, a qué hora debemos subir el video, o el posteo en Instagram, por ejemplo, a qué hora no hacerlo, qué tipo de publicaciones funcionan mejor, por ejemplo. Y después, de hecho, yo recién partí con mi Instagram el 2016, por ahí. Y también es un tema de ensayo y error.
es un tema de ensayo de error, y por otro lado también de perder el miedo. Porque Miedo, uno se cuarta mucho y uno se critica mucho. Quizás yo podría haber partido subiendo videos míos hace muchos años atrás, ¿cachai? O fotos del lugar donde tocaba, lo que sea, pero de repente, al ser un poco excesivo en la autocrítica, uno se cuarta, ¿cachai? Y eso es súper importante también. Hay que dejar un poco la autocrítica de lado, tenerla, obviamente, autocriticarse, pero también tener la confianza de que lo que uno está compartiendo puede ser útil para los demás, en el fondo. Ya sea una foto que a alguien le vaya a gustar, ¿cachai? Un comentario, no sé, sobre un platillo X que te compraste, bien un video, un tutorial de algo tocando, ¿cachai? En el fondo, lo importante es generar contenido que tú consideres útil a los demás. Y esa es la clave. O sea, para mí, por lo menos, eso es como lo que he tratado de ir haciendo últimamente. He mutado un poco en cuanto a mi orientación de los posteos. Eso hablando de contenido. Ahora, sí, dime. Todo este tema de los posteos lo hay hecho como, ok, ya lleváis un tiempo haciéndolo y sabes más o menos lo que funciona y lo que no. Claro. Pero tienes como una planificación, o sea, te sentáis con un Excel y ordenáis, ok, el martes día, no sé, pues de platillo, el viernes día de micrófono, después día de baqueta, lo que sea, tenéis como una planificación documentada, o lo vais... Documentada no, pero la tengo en la cabeza. Okay. O sea, bueno, de hecho partí con eso este año en realidad. Hasta el año pasado mis posteos estaban más orientados a lo que iba haciendo en la semana, en el fondo. Si un día, claro, me sentaba y estudiaba algo, subía algo de eso, o si otro día tenía un ensayo aquí, a lo mejor una foto de eso, y eso obviamente se comparte en Twitter, se comparte en el fanpage, y se comparte en mi perfil de Facebook. En esos 4 lugares donde más comparto. YouTube, intenté en algún momento empezar con un canal, pero finalmente no creo que no es rentable el esfuerzo por por los réditos que te pueda dar. Sí, en ese sentido Instagram es mucho más instantáneo y es más rápido el feedback. Y claro, por ejemplo, claro, como te digo, hasta el año pasado mis posteos fueron un poco más aleatorios. Obviamente llegó octubre también y ahí hubo un bajón general, Claro. que a todos nos pegó de una forma u otra. Y claro, obviamente después de eso también ahí traté de irlo retomando, justo ahí. Y ahora Corona. ¿Cómo? Y ahora Corona. No, claro, o sea, nos pegó uno y nos pegó el otro ahora. Pero bueno, hay que seguirle dando, ¿cachai? No queda otro. Y claro, y este año, en el verano, después de terminar con mis clases, que igual estuvo bastante bueno el verano considerando lo que había pasado para atrás, dije, ya, yo este año tengo que ponerme la meta, por lo menos, de subir 1 o 2 posteos semanales, y uno de esos tiene que ser un tutorial. Un tutorial. Un tutorial, claro, en video. ¿Por qué hiciste tutorial? ¿Es lo que más te ha resultado en el fondo? No necesariamente, pero esto obedece a una estrategia mayor en el fondo. ¿Cachai? Va por ahí la cosa. ¿Se puede compartir? Sí, yo creo que sí, pero brevemente, claro, en el fondo igual, por mi parte veo la parte educativa como un fuerte a explotar en el fondo, y que después debiera, desde mi punto de vista, y según lo que tengo pensado, debiera yo encadenarlo a una página web. O sea, mi página está, pero tengo que hacer otras cosas ahí para poder meter esto ahí también. Y aparte también con otra idea, proyecto más de academia, pero ya presencial. Por lo tanto, va todo en la misma dirección, solo que en distintas plataformas. Por un lado lo presencial, por otro lado redes sociales, por otro lado membresía vía web, por decir algo. Claro. Y lo de ahora es el punto de partida, digamos, para que todo eso pueda en algún momento unirse. Ah, ya, esto es lo que quería hacer él, por eso, claro. Okay. Hay un plan maestro. Sí, no está escrito, no, tiene fechas en mi cabeza, no está escrito, pero sí tengo que ir cumpliendo lo que me propuse en el fondo. ¿Sí? Oye, y mirando para atrás, ya 20 años,
Mm. ¿Cu- ¿Cuál dirías tú que ha sido el peor error que cometiste y que aprendiste? El peor error, yo creo que no tirarme a la piscina antes, ¿no? Eso, sí, yo creo que eso en el fondo, sí. Yo creo que lo que estoy haciendo yo ahora, o de hace 4 años atrás, lo debería haber empezado a hacer hace 10. Claro, yo debería haber partido con lo que estoy haciendo ahora en el 2010, por ejemplo. De todas maneras. Sí, 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 yo creo. ¿Cómo, ¿Cómo? cómo crees tú que estarían las cosas si hubiera partido el 2000 el 2010? Distintas totalmente, porque la masificación y la facilidad para subir contenido a Internet, por, por hablar de ese caso en particular, ahora está mucho más fácil que hace 10 años. Ahora tú tenías un celular, lo ponías en una atril, te grabáis y lo subís, ¿cachai? Hace 10 años obviamente era un poco más complejo. Por lo Y, tanto, eran menos. Por lo tanto, los referentes eran menos, ese es el punto. Ahora, para poder sobresalir, hay varias herramientas que yo, o varias cosas que yo he ido cachando en base a la observación, en el fondo. Calidad del contenido, periodicidad. eh, consta- claro, en el fondo, si uno se pone por ejemplo, yo todos mis videos los subo los lunes. Y ya me autoimpuse poner video todos los lunes entre tales horas, porque son estadísticamente las horas donde más gente tengo en mi perfil, por ejemplo. claro. Oye, y interesante eso de ver, es súper entretenido, encuentro yo, de ver las métricas y ver cómo van funcionando las cosas. Sí, Eso es lo bueno de la tecnología ahora, que tú sabes lo que funciona y lo que no funciona. o sea, Y todo el tiene de bueno, mundo... pero también tiene de malo. O sea, malo en el sentido de que uno de repente puede llegar a encuadrarse mucho en las métricas y finalmente dejar de lado un poco el factor sorpresa, ¿cachai? Que igual es importante. Por eso, ¿Cuál es el factor sorpresa? o sea, el factor sorpresa, porque en el fondo, claro, si uno tiene una planificación, eh, chuta, ya, no sé, mi planificación es subir un video siempre cada día a tal hora sobre tal cosa. Ajá. Finalmente, y por lo que yo he cachado, no sé si será así realmente o no, pero también los algoritmos de Instagram, Facebook, entre comillas, prevén que uno en tal fecha debiera subir algo, por lo tanto tu exposición es menor. Eh, Ah, ya, ya, ya. Mira, Ese es un ah, factor no menor a considerar. Por lo tanto, pero igual es esto, importante tener cierta flexibilidad dentro de esa matriz, por ejemplo. Por eso yo subo, por decirlo, un video el lunes, pero generalmente entre semanas de repente subo algo, voy subiendo historias, y cosas eso, satélites. esa, eso que acabas de decir del algoritmo, es algo que obviamente tú lo detectaste cuando tú analizaste las métricas de tu plataforma. Claro, Eso es algo que otra persona también ha dicho, oye, ¿sabes qué me pasa lo mismo? O eh, algo, algo que, digamos, como una hipótesis, no, ya la está, puedo comprobar con otra gente. está comprobado, ya Facebook está muerto, por ejemplo. Facebook, las páginas, o sea, si uno quiere tener un crecimiento así exponencial, tenéis que meterle plata. Sí, es cierto, Sí, sí. es difícil tener un crecimiento orgánico importante, o sea, importante, no sé, te digo, puta, tener un crecimiento de unos, por decir algo, 50 seguidores a la semana, claro, son como 200 al mes, que después obviamente eso va escalando un poco más, pero es difícil en el fondo, por ejemplo, el, el periodo de pasar de 1000 a 2000 seguidores en Facebook es súper largo. Después la curva se hace un poco menos, la pendiente se aplana un poco más. ¿Sí? Claro, yo estoy en ese periodo, voy 1007 y tanto, por ejemplo, en Facebook, avanza, lento, pero avanza. En Instagram ya es distinta la cosa, ¿cachai? Oye, ¿y qué resultados, qué resultados te ha dado esta forma de entender tu negocio, tu empresa? Claro, Se llama eh, Sebastián Contigo. ¿qué formas me ha dado? O sea, por un lado, claro, he ganado contactos,
he ganado la posibilidad también de llegar a gente que de otra forma a lo mejor no llegaría, potenciales alumnos, potenciales bandas. Pero a eso me refiero, te ha generado oportunidades concretas de, digamos, oye, te vi en Instagram, porque yo, por ejemplo, yo llegué a ti por Facebook, yo te vi con las Claro. entrevistas y dije, oye, interesante lo que dice él, quiero conversar con él, ¿cachai? Me imagino que te habrá llegado algún alumno, te habrá Y, llegado alguna peguita, ¿cachai? sí, sí, llegan cosas, han llegado también, bueno, de hace poco más de un año, por ejemplo, soy endorser de las baquetas Dresden, y eso también llegó en base a lo que ellos habían visto de mí en redes sociales, por ejemplo. Si bien yo en el fondo ocupaba la marca desde antes de que ellos me hicieran la oferta, pero ellos me contactaron, me dijeron, pucha, ¿sabéis qué? Te hemos visto, igual tenéis un movimiento en redes sociales, en fin, ¿te gustaría esto, lo otro? Ya, démosle. ¿Cachai? Y que son cosas igual no menores, y que también van validando lo mismo que uno va mostrando día a día. Vais cachando que no hay la redacción correcta en el fondo. Claro, eso finalmente. Son pequeñas cosas que están diciendo, sí, ya, esto funciona. ¿Vais bien por acá? Sí, dale. Eso finalmente, sí. Oye, dos preguntas antes de terminar. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde querís llegar con todo esto de la batería? Te pregunto porque, Mm, digamos, al principio de esta conversación decías que todo esto es un sueño, que es ser rockstar, y después llega la claro, realidad. Y tú ahora claro. estás plantado en este proyecto que no lo vayas a dejar, y además que no lo podéis No, dejar porque es lo único que tenéis, claro. pero lo estáis haciendo crecer. ¿A dónde queréis llevarlo? ¿Qué es lo que te imagináis? De acá Eh, a 2 años, a 2 años, no sé, 10 años. o sea, obviamente, que en este momento ya estoy viviendo de lo que hago. Igual, hay momentos en los que uno se ve pues, un poco más apretado que otro. Por un lado, claro, también lograr cierta estabilidad económica, digamos, para poder estar tranquilo en el fondo, ¿cachai? Eso desde el punto de vista como, uno podría hablar de parte de lo económico, pero desde el punto de vista del instrumento y lo que me gustaría hacer en el fondo, sí, a mí me gusta harto el poder comunicar en el fondo sobre lo que hago, eh, enseñar lo que hago. Me gusta mucho hacer clases, y creo que mis alumnos también, en el fondo, los progresos que yo he visto en ellos, hablan bien de lo que yo he hecho. Por lo tanto, es algo que me gustaría seguir profundizando. Y por otro lado, hablando así como del sueño del rockstar y todo eso obviamente yo nunca lo he dejado. Siempre ha estado esa búsqueda, Siempre uno quiere esa ya, adrenalina. ¿cachai? Obvio, porque el tocar en vivo finalmente lo que también a uno lo mueve y lo lleva a seguir estudiando el instrumento, a crear cosas. Finalmente eso, también irse enfrentando a nuevos desafíos. Me gusta en el fondo ir emprendiendo cosas. Yo he hecho muchas cosas. He pasado por varias cosas distintas en el fondo. Pegas distintas, ¿cachai? En distintos ámbitos, no necesariamente tocando, ¿cachai? Pero sí ligada a la música. Eh, y claro, en cuanto al musical, siempre hay proyectos los que uno puede tocar puta, en lugares bacanes, con buen aforo de público, ¿cachai? Seguir grabando y obviamente irse metiendo también un poco más en eso. Pero yo creo que lo mío a corto plazo sí va más por el lado de consolidar de algo más estable, tirado para el lado de las clases y todo eso. Sí. ¿Algún tip que te gustaría darle a gente que esté empezando el mismo camino o que ya lo esté Empezando el empezando mismo camino. o que ya lleva un tiempo y... Claro, es complejo, son tantas las cuestiones que no podría decir en realidad. Pero yo creo que lo primero es no tener miedo a mostrarse, eso. Perder ese miedo cuesta caleta. A mí me costó harto tiempo en cuanto a mostrar lo que toco, por ejemplo, y a mostrarme así frente a una, no sé, tener que tomarme fotos para cuestiones, ¿cachai? No sé. Claro, como las fotos que te sacaste para el sitio web, la Puta, foto que salió en la entrevista y buena, claro, ¿sí?
Claro, ¿cachai? En el fondo hay que perder un poco el miedo a que los demás te vean. Y chuta, y a decir, sí, esto soy yo, esto es lo que toco, esto es lo que no toco, este lado me acomoda un poco más. En el fondo también es súper importante conocerse, porque si tú te conoces, vaya a poder tener más claras tus fortalezas, tus debilidades, qué tenéis que reforzar, en qué si estáis bien, hablando a todo nivel, ya personal y en cuanto a lo que uno pueda tocar, ¿cachai? Porque finalmente todo eso uno lo va a llevar a la parte laboral, ¿cachai? Sí, es un todo al final. En el caso de los músicos, yo creo, y del arte en general, yo creo que es súper difícil a veces separar ambas áreas, porque finalmente se interconectan de una forma u otra. Sí, sí, totalmente. Oye, Seba, antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo me pueden ubicar? Me pueden ubicar en redes sociales, eso por un lado. No, Facebook. Instagram, o en Facebook también, o sea, ¿Sí? Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, aunque en Twitter en realidad es más como un repositorio de lo mismo que va de Instagram. Te buscan por tu nombre, Sebastián Por Pontigo. mi, por mi nombre, Sebastián Pontigo en Facebook y Pontigo Seba en Instagram. ¿Sí? Tu sitio web. Así que, sitio web www.sebastianpontigo.cl, que por lo menos hasta donde iba mi plan hasta hace un par de semanas, ese sitio web en junio ya debería ser sebastianpontigo.com Perfecto. y debiera tener otras secciones que actualmente no tiene, digamos. Claro. Súper. Sí, porque ahí, bueno, entre comillas, estoy también armando una especie de productora musical, ofrecer bandas de diversos formatos para cubrir diversas necesidades también, así que ese es otra Excelente. cosa que estoy abordando. Sí. Excelente. Muy bien. Oye, Seba, muchas gracias. Espero No, nada, gracias. hablar luego. No, Sí, no por quiero supuesto. este año. No, 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 A ver no. cómo va la cosa. Sí, por ¿Vale? supuesto, hay que seguir y mucho éxito en el proyecto también, que va a ser de mucha ayuda para quienes están partiendo, para quienes llevan algún tiempo también van a poder compartir también, refutarnos tal vez. Eh, siempre es bueno ver diversos puntos de vista y que finalmente van a ayudar a que la industria en Chile sea un poco más sólida y profesional en el fondo. Que es algo que si bien de los últimos 10-15 años ha aumentado bastante, todavía falta, sobre todo en regiones. Yo que soy de fuera de Santiago, en el fondo, he podido darme cuenta de eso. Santiago es una cosa en cuanto a música y las regiones son otra totalmente distintas. Sí, Ojalá, pues sería súper bonito lograr ese objetivo. sí, por supuesto. Muchas gracias, Seba. De nada. Un contacto y que te vaya súper bien. Éxito. Igualmente, Renzo, un abrazo grande y a seguir cuidándonos todos con el coronavirus. Saludos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, Igual, chao. chao, chao. Saludos. Chao.